Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos en un entorno especial, nuestra pequeña pista off-road, donde traemos a este Mustang Mach-E Rally, una versión especial para este Mustang base Mustang Mach-E GT, con la mayor potencia, la mayor batería, pero con muchos añadidos, en especial para conmemorar toda su trayectoria en los rallies de la marca del Óvalo. En este caso tenemos este color verde con vinilos, todos estos diseños y equipamiento específico del rally y que le dan un toque muy especial a este Mustang Mach-E. En el vídeo de hoy vamos a hablar un poco sobre esta versión en especial. Tendréis ya todas las pruebas de los Mach-E en nuestro canal, pero hoy nos vamos a dedicar exclusivamente a esta versión rally. Así que dentro intro y empezamos. Señor, te los mostramos con buen humor. Rutas reales, sin postureo. Lo que ves aquí va en video. Ángel, Alejandro y Alex en acción, probando en serio, directo en YouTube, campeón. Supermotor online, sin complicar. Lo bueno, lo malo, todo sin maquillar. Bueno, damos nuestro repaso exterior. Aquí vemos este Mustang Mach-E con este diseño especial denominado Rally. Aquí vemos, bueno, en el frontal, en este caso esta unidad no lleva el carenado con los antinieblas aquí integrados. Sí llevamos toda esta parte de la óptica full LED. Vemos estos vinilos en la parte central en negro mate con una línea blanca. Ahí el caballo Mustang en la parte central. Toda esta zona baja tenemos la parte de entradas aerodinámicas que van en función de la velocidad, y todas estas entradas también son funcionales para mejorar aerodinámica. Pasos de rueda y splitters delanteros en mate, todo para dar este aspecto un poco más robusto a este todo camino. Vemos aquí el principal añadido más destacado, ¿no? Por el color blanco. En este color verde también destaca mucho más, y tenemos estas gomas Cross Climate de Michelin y las gomas son 19 pulgadas. El tamaño de las gomas son 235/55 de perfil. Vemos aquí este vinilo Mach-E Rally. Aquí vemos también la tapa del repostaje y no tenemos ningún tipo de cromo ni nada. Aquí veréis algún detalle en esta unidad de prensa. Ha tenido mejores días, tiene algunos arañazos, aquí un pequeño golpe, pero bueno, es lo que nos han dado la marca para probar, y la idea es traer nuestras sensaciones y todo eso. Ya también veis que está un poco sucio de todas las pruebas que hemos ido haciendo. Y bueno, aquí en la parte trasera también más detalles. Aquí encontramos este alerón muy bonito, muy deportivo, muy, bueno, bastante llamativo, que va con toda esta línea de esta parte, y luego estos brazos con el cuello de cisne que permite tener una mejor aerodinámica y conmemora también a lo que es el Focus RS. Aquí vemos los pilotos traseros y también allí una parte del vinilo como en la parte del capó. Toda esta zona baja sí que va con un pequeño deflector que bueno, nos permite también mejor aerodinámica, y toda la zona baja va protegida para proteger los motores eléctricos. Así que bueno, tiene bastante parte estética, pero también algunos detalles funcionales que hablaremos en la parte dinámica. Así que nada, ya vemos aquí un poco todos estos detalles, pero ya nos ponemos en marcha a ver qué tal va. Acompáñenme. Bueno amigos, ya estamos al volante de este Mustang Mach-E Rally. Vamos aquí a hacer un poco de prueba off-road, nada intenso por supuesto. Tenemos modo Whisper, Active y un Tame, y en este caso hay una opción, además del One Pedal que podemos elegir, que es el sistema Rally Sport, donde
nos ajustan todo lo que es la experiencia, el control de tracción, la intervención del control de estabilidad, la recuperación y también tener el modo Untamed y obtener toda la potencia. Estamos hablando de 487 caballos y 950 Nm par, una auténtica barbaridad para este Mustang Mach-E Rally. Deriva por supuesto del Mach-E GT, pero suspensiones Magna Ride y los ajustes necesarios para obtener una dinámica fuera del asfalto increíble. Vamos a ver aquí en esta zona, a ver si nos rozamos los bajos. Nos roza los bajos, perfecto. Aquí un poco de roca, tener un poco más de cuidado, llanta 19, pero con unas gomas Cross Climate de Michelin de todo tiempo, y esto nos favorece por supuesto el uso, incluso ahora que estamos en verano, a mucha tierra y algo de barro en el momento que llueva algo, pero llueve poco en esta época. Pero si vamos a la nieve, pues también lo disfrutaremos al máximo. Extracción total. Aquí podéis percibir que no tenemos roce de bajos. El par es inmediato, aceleración de 0 a 100 en 3,5 segundos y una velocidad máxima de 200 km/h. Aquí vamos a muy buen ritmo, tiene muy buen comportamiento, buena frenada, una suspensión que filtra muy bien, parece que vamos sobre raíles. Ahí hemos pisado un poco un hueco y no notamos ningún tipo de problema. Incluso si nos toca derrapar, el coche derrapa fantástico. Notamos como esa trasera se mueve y ya os digo, podemos ir con mucha alegría, una dirección que es bastante directa y que podremos ir con total confianza. Si es verdad que yo particularmente soy muy respetuoso cuando veo alguna roca un poco así asomada en la tierra para evitar algún pinchazo, soy muy respetuoso en eso, intento no entrarle en seco porque por muy buena goma que lleves te puedes llevar un buen disgusto en tu trayecto. Es un coche especial, Mach-E Rally, el Mach-E eléctrico, pero yo también lo llevaría como el Mach-E especial, ¿no? Un coche con una dinámica espectacular, sinceramente. Y no sé si se llegue a apreciar, pero es que vas muy confortable, suspensión que filtra muy bien todas las imperfecciones y la respuesta es increíble. Las gomas hacen su buen trabajo y no llevamos ningún problema para hacer uso de este rally en la carretera y fuera de ella. Además, este Mach-E Rally lleva adicionalmente unas protecciones en la zona baja para proteger de golpes a estos motores eléctricos, también mejoras aerodinámicas posibles y bueno, estéticamente ya habéis visto que es un coche bastante pintón, muy agradecido estéticamente. A mí me gusta, es un coche, desde que le vi en su presentación juré que iba a ser únicamente un concept o de estos, sí, un concept o una presentación exclusiva para algún evento de estos en el Pikes Peak o cualquier evento de esto en el SEMA en América, que bueno,
la marca a veces se les va la olla y muestran algunas versiones especiales, ¿no? para esos eventos. Pero bueno, ¿no? Se ha hecho realidad y aquí tenemos esta versión que a mí particularmente me mola muchísimo. No entro en polémica de Mustang eléctrico, vamos, qué problema. Señores, sí, es algo que no entra por los ojos ni mucho menos en la cabeza, al menos los más puristas, pero pensemos un poco en la parte lógica de marketing que está intentando hacer la marca, ¿no? El otro día, conversando con varios amigos, pues tuvimos esa polémica, pero es que la marca lo que busca es ofrecer una gama de productos bajo la firma Mustang para todo público, y el que tiene el Mustang pura sangre, un Mustang V8, un Black Horse, un Mach 1, en fin, un Shelby, ¿por qué no puede tener un Mach-E en casa para su día a día, o para su mujer, para que lleve a los niños al cole? Porque es un fan de la marca, ¿por qué no puede? Y eso es lo que quiere la marca, seguir ofreciendo una gama de productos bajo la línea Mustang con buena calidad, y yo creo que les resulta. Que no es un éxito de ventas apabullantes, hombre, tampoco creo que la marca esté buscando eso. Para eso tiene otros modelos que buscan esas cifras de ventas y poder rankear en el mercado, ¿no? Lo que busca con el Mustang es tener ese cliente fidelizado bajo todo concepto, ¿no? Y en esta nueva era electrificada, pues hay clientes que a día de hoy no buscan una potencia bajo el motor únicamente, un motor que suene, que ronque, no. Incluso le da más prioridad a tener tecnología, a tener una pegada increíble de aceleración, y para ello tienes este Mach-E. Incongruente, fuera de... sí, eso no cabe duda, pero también tenemos que entender que vivimos unas épocas muy diferentes a la de otros años. Bueno, ya estamos en el asfalto, hemos desactivado el modo Rally Sport, seguimos en el Untamed, que es el más potente, y que ahora os hablaré un poco sobre este coche, sobre el asfalto. Hemos desactivado ya el modo Rally Sport, vamos en el Untamed y tenemos ya esta aceleración inmediata, este sonido recreado de la propulsión también favorece a un poco esa sensación dinámica y deportiva. Y ya os digo, es un coche que mantiene su esencia del Mach-E GT sin mayor problema. Incluso las gomas puedes sentir algo más de rumorosidad porque lleva un taco diferente, no son gomas deportivas, pero estas Cross Climate de Michelin ofrece ese mix tanto para asfalto como para fuera del asfalto bastante bueno. Un coche que traza bien la curva, una aceleración que recupera muy bien, frenada regenerativa, tenemos el sistema One Pedal también disponible, y este MagnaRide que se camufla perfectamente tanto para el asfalto como para fuera del asfalto. Si no es por los resaltos que se suele tener en los sitios ya de montaña o de pistas, pues prácticamente no te darás cuenta, a menos que mires por el espejo por la cantidad de tierra que vas dejando en la estela, pero es que va como un tiro en ambas situaciones. La frenada frena bien. Sí es cierto que en algún momento, ya con temperaturas, porque estamos también a mucha temperatura ahora mismo, hemos notado alguna pequeña fatiga de la frenada, pero puede ser esta unidad, ojo, que ya tenga algún tipo de mantenimiento ya por hacer. Son 12.000 kilómetros que tiene y obviamente ya se nota que se ha disfrutado bastante con este coche, y puede ser, no digo que no, que ya los frenos necesiten tener algún tipo de puesta a punto, ¿no? Pero ha sido muy puntual, ¿eh? En todo momento, ahora mismo frena bien,
pero sí es cierto que cuando hemos ido mucho rato, en algún momento hemos notado que ya los frenos decían estoy cansado, jefe. Y bueno, pero puede ser de esta unidad. Puesto de conducción increíble, vamos muy bien sujetos, estos asientos son espectaculares como sujetan, buena visibilidad por la parte interior como por los espejos exteriores, el alerón para nada molesta a la visibilidad, aunque pareciera desde fuera, pero no, desde el interior tenemos toda la visibilidad disponible. Unos asientos traseros que también vemos estas butacas delanteras con esta parte blanca, al igual que aquí en el volante, también específico de esta versión Rally. Un maletero también con buena capacidad. Ya estos detalles de cómo queda, cómo nos sentamos en ello, lo tendréis también disponible en los Mach-E de las diferentes pruebas que hemos hecho, pero hoy quería hablar un poco más específico sobre esta versión Rally, de lo que trae de diferente y por supuesto cómo va. Pues a nivel de consumos estamos sobre los 21 y 22 kilovatios hora. Bajar a 19 lo puedes lograr, pero es una tarea bastante complicada, no imposible, pero sí complicada, ya que es un coche que te invita a ir bastante alegre. Y esos son los consumos. Autonomías en el entorno de los 510, 515 kilómetros de autonomía con la batería completamente llena. Tenemos carga rápida y carga alterna también disponible para este Mach-E Rally. Así que nada amigos, ya solo toca detenernos nuevamente y os cuento mis conclusiones. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este Mustang Mach-E Rally. Una versión muy especial, muy cañera, eso sí, eléctrica. Esto sumado por supuesto a que lleve la firma Mustang, puede resultar ser el modelo más extraño que pueda haber a día de hoy. En una era electrificada no podemos ir contra ella, lamentablemente, y al menos aquí en España mantenemos el Mustang gasolina V8 5.0, así que nada, este caso, bueno, una versión más pintona, más cañera para este Mach-E Rally, y yo me quedo con lo que Ford por lo menos intenta seguir ofreciendo, coches pasionales, coches con aires distintos, ¿no? Una versión especial, eso sí, eléctrica, en el entorno de los 500 kilómetros de autonomía y con una puesta a punto para salir del asfalto muy radical, muy buena, y te lo puedes pasar muy pero que muy bien. La verdad es que es un coche que si te gustan los coches raros, coches especiales y te lo puedes permitir, pues sin ningún problema. Aquí os dejaré el precio, ya que es una unidad especial y que no se va a vender como se podría vender los modelos Mach-E e incluso Mach-E GT. Esto ya es bajo pedido y con una especial atención. Un coche bastante interesante y que lo puedes tener en tu garaje. Así que nada, agradecemos a Ford España la sesión de este Mach-E Rally y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y dejarnos vuestros comentarios. Por supuesto, la prueba escrita de este coche, de otros coches y también motos en nuestra web supermotor.online y también nuestras redes sociales Facebook, Instagram, TikTok y X, donde tendréis la actualidad al día a día del motor. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.